Hola, es un placer saludarles y compartir con ustedes este video donde trataré de contestar una pregunta más que es importante tener una noción y un panorama sobre lo que la Biblia dice acerca de este tema. Tiene cierta relación con el video anterior del COVID y el 666. El tema es igualmente profético, es escatológico. La pregunta que me han hecho es una pregunta que quizá se ha hecho mucho y que sin duda ya algunos tendrán noción de la misma, pero aún así me parece importante que podamos compartir una respuesta bíblica acerca de esta pregunta tan conocida. La pregunta es: ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Ya sé, es una pregunta muy atractiva, muy interesante y que tiene pues mucho de qué hablar. Así que trataré de ser lo más breve posible, lo más conciso en la respuesta que les voy a dar. Para poder contestar esta pregunta, primero hay que hacernos otra que tiene trascendencia para todo lo escatológico. No solamente para esta pregunta, sino para todo aquello que tiene que ver con el futuro que viene al mundo, profetizado tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis y en otras porciones de la Escritura. La pregunta clave entonces es no una pregunta necesariamente profética, sino una pregunta de la relación que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia de Jesús. La pregunta es esta: ¿son la misma cosa el pueblo de Israel y la iglesia? Si contestamos esta pregunta, muchas cosas del tema escatológico se allanarán en el camino y nos ayudará para tener un panorama más completo sobre las posibles respuestas que tengamos a muchas otras dudas, aparte de si la iglesia entrará o no en la gran tribulación. Así que vayamos a esa pregunta primero. ¿Son el pueblo de Israel y la iglesia una misma cosa? Para poder contestar esto, antes de ir a los pasajes proféticos, me gusta mucho tomar el libro o la carta a los Romanos en el capítulo 11, donde nos explica esta condición en la que se encuentra hoy en día el pueblo de Israel, luego cómo es insertada la iglesia en este proceso de trato de Dios con la humanidad, pero al final nos menciona que Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel porque sigue siendo su pueblo. La metáfora que utiliza el apóstol Pablo es muy atractiva. Esta metáfora en la que hay un olivo y la iglesia es insertada en él, pero el olivo sigue siendo el olivo. Eso nos habla a nosotros de cómo Dios tiene un trato con el pueblo de Israel, pero ese trato de alguna forma está detenido porque Dios está tratando actualmente con otro grupo de personas, pero eso no significa que Dios no va a seguir tratando con este pueblo. Ya con esta idea de Romanos 11 podemos ir a el libro de Daniel, por ejemplo, donde están las famosas 70 semanas de Daniel. Y cómo ahí podemos notar que falta por cumplirse una semana y que entre el tiempo de las 69 semanas y esta semana final hay un periodo conocido como el tiempo de los gentiles. Y luego vamos a Apocalipsis, por supuesto, donde se menciona el trato de Dios con la iglesia en los capítulos 2 y 3. Después vienen una serie de eventos en los que la iglesia ya no aparece de manera específica, sino un grupo de personas de todo el mundo, y en todo caso también aparece el pueblo de Israel. Con estos tres pasajes, con estas tres ideas generales, podemos contestar la pregunta entonces: ¿el pueblo de Israel y la iglesia son la misma cosa? Y la respuesta que podemos encontrar muy clara es no. La iglesia y el pueblo de Israel no son lo mismo. Hay un trato de Dios con cada uno de ellos de manera separada. Dios ha tratado con el pueblo de Israel, pero ahora está tratando con la iglesia y después volverá a tratar con el pueblo de Israel. Si esto nos queda claro, entonces esto nos allana, como dije, la respuesta para otras preguntas como si la iglesia entrará o no en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si la gran tribulación es la famosa semana 70 de Daniel, es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Y si es un trato de Dios con Israel y la iglesia no es Israel, entonces de alguna manera queda claro que
La iglesia no pasará por la gran tribulación porque es un trato de Dios con el pueblo de Israel, y antes de que Dios vuelva a tratar con Israel, terminará su trato con el tiempo de los gentiles, en este caso con la iglesia. Entonces, algo va a ocurrir antes de que empiece la semana 70 que marque ese tiempo en el que Dios termina el trato con el tiempo de los gentiles e inicia el trato una vez más con Israel en esta última semana profetizada en el libro de Daniel. ¿Qué evento es el que va a ocurrir ahí? Eso hace muy interesante todo este tema también, porque la Biblia nos habla de la segunda venida de Jesús, pero el mismo Jesús no parece aclararnos muy satisfactoriamente el tema de si es un evento o son dos eventos. Pero el que nos ayuda en este caso es la misma palabra inspirada también en la pluma del apóstol Pablo. Pablo nos explica entonces un poquito más amplio que lo hacen otras porciones, donde podemos ver a un evento que va a ocurrir antes de lo que es propiamente la segunda venida de Jesús. Jesús habla de eso también, pero Jesús parece estar más interesado en darnos un panorama general de los eventos futuros, pero Pablo nos desmenuza este evento y nos señala que antes de esta venida gloriosa de la que habla Jesús, ocurrirá un evento que será más íntimo, más privado, por decirlo de alguna manera, y ese evento es el rapto de la iglesia. Pablo nos explica, sobre todo en la primera carta a Tesalonicenses, pero en otros pasajes también lo hace, y nos dice que este evento sucederá de manera en la que Jesús no aparecerá visiblemente al mundo, sino que estará en las nubes, y desde las nubes nos atraerá a Él para ir al cielo. Esto, comparado con los eventos en las profecías en las que se señala que todo ojo le verá, nos da esta oportunidad de separar la venida de Jesús en dos momentos. Uno, que es el famoso, la segunda venida de Jesús, y otro que es el que dará por finalizado el tiempo de los gentiles y dará inicio a la gran tribulación, en la que Dios tratará con el pueblo de Israel, al final del cual, al final de este periodo de gran tribulación de 7 años, ocurrirá el ya anunciado, programado, profetizado regreso de Jesús a la tierra, donde Él descenderá, hará el juicio de las naciones e iniciará el milenio. Este sería el panorama general que la Biblia nos ofrece sobre este tema. Por supuesto, hay mucho más que hablar de esto. Hay varias posturas escatológicas en este tema. Los que tenemos esta postura nos hacen llamar los pretribulacionistas, pero también hay la postura de los post-tribulacionistas y los midi-tribulacionistas. Hay mucho que estudiar en este tema, pero yo quiero recordarles lo que les decía en el video anterior sobre el COVID y el 666. A final de cuentas, mucho de lo que está escrito en la Biblia como profecía son señales del tema más importante para nosotros, que es la venida de Cristo. A nosotros lo que nos debe interesar, más allá de todas las profecías relacionadas con el futuro, con la gran tribulación y todo lo que viene adelante, es la garantía que Dios nos ofrece de que Él va a venir por su iglesia. Nos queda claro que va a venir antes de que inicie la gran tribulación, porque es un trato de Dios con Israel, ya no con nosotros. Nosotros estaremos en el cielo cuando esto ocurra. Pero este es nuestro enfoque, esta debe ser nuestra prioridad. Nuestro principal objetivo debe ser vivir una vida en la que podamos honrar a Dios, entregar nuestro corazón a Cristo, de tal forma que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros nos vayamos con Él. Este es el centro de la profecía y es nuestra máxima prioridad: predicar el Evangelio de Jesús y vivir una vida en la que nosotros y aquellos a quienes prediquemos podamos ser dignos, a través del sacrificio de Jesús, de poder ir al cielo con Él. Ojalá que esta respuesta pueda serles útil, les pueda guiar, les pueda ayudar para poder tener un panorama de lo que viene en el futuro. Les agradezco mucho esta oportunidad que me dan de escucharme y les quiero compartir que la idea de estos videos es
Contestar preguntas relacionadas con la religión, cualquier tipo de pregunta, no solamente escatológicas, sino de todo tipo que usted tenga. Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna porción bíblica que no entienda. Si usted me hace el favor de dejarme en los comentarios del canal sus preguntas, yo iré seleccionando entre ellas y subiré un video cada semana tratando de contestar alguna de ellas. Esperamos que estas respuestas puedan ayudarlos, puedan guiarlos a un conocimiento mayor de lo que la Biblia dice, y esto nos lleve en concreto a poder vivir una vida que honre a Dios, que glorifique a Dios, que cumpla con lo que Él nos deja en su palabra y que nos permita garantizar para nosotros las bendiciones de Dios en nuestras vidas. También les agradezco si nos hacen el favor de compartir estos videos y de suscribirse al canal para poder tener más forma de contactarles y de servirles. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga.